Tu corazón se detiene, te declaran muerto. Sin embargo, todo adentro sigue moviéndose. Lo que pasa después es bastante perturbador y la ciencia lo tiene documentado. Mi nombre es Evenly y esto es Microdosis de Pensamientos. Check, live it right. I know say it's from the rebel farm, yeah. I know say one love. En los episodios anteriores hablamos de la muerte desde quien la observa, desde quien casi la vive o más bien casi la muere. No sé. Dejémoslo en desde quien casi la presencia. No sé, la presencia. Y desde lo que los filósofos han pensado sobre ella. Hoy, como les había mencionado en el video anterior, le toca el turno a la ciencia. ¡Yay! Y lo que la ciencia tiene para decir sobre la muerte es incluso más perturbador y más fascinante de lo que creía antes de empezar a investigar sobre este episodio. Lo primero que la ciencia desmonta es algo que siempre hemos dado por sentado, y es que la muerte es un momento, un instante, un corte. No lo es. La muerte comienza cuando cesan el latido del corazón y la respiración. Sin embargo, a nivel celular ocurre exactamente todo lo contrario. El cuerpo entra en una intensa fase de actividad biológica. Increíble. Es decir, mientras el médico declara la muerte clínica, muchas células continúan funcionando durante horas e incluso durante días después de que el corazón se detiene. La muerte, vista desde la biología, no es un punto, es un proceso. Y eso, dependiendo de cómo lo mires, puede ser reconfortante o inquietante. Para mí es inquietante. Ahora viene la parte que más me interesaba investigar, especialmente después de lo que yo misma viví y que les comenté en episodios anteriores. El cerebro no se apaga inmediatamente después de que el corazón deja de latir. Entra en un estado de actividad frenética y organizada que puede durar entre 2 a 7 minutos. Y en esos minutos pasa algo extraordinario. Se ha detectado actividad cerebral muy alta relacionada con funciones cognitivas, incluyendo ondas gamma, que son las ondas cerebrales más rápidas y que tienen que ver con el procesamiento de información y la memoria. Las áreas donde se detectó esa actividad son precisamente las asociadas con percepción sensorial, sueños, alucinaciones y empatía. Traducido sería: el cerebro moribundo se enciende, no se apaga, se enciende. Los científicos creen que en estos instantes finales el cerebro puede activar los recuerdos más cargados emocionalmente, aquellos que nos marcan de por vida. Eso que llaman la vida pasa ante tus ojos, ese fenómeno que siempre pareció una metáfora poética, la ciencia empieza a demostrar que podría ser real. Aquí es donde la ciencia y mi experiencia personal chocan de frente. Yo no vi nada, ni recuerdos, ni luz, ni actividad que yo recuerde conscientemente, solo oscuridad. ¿Significa eso que mi cerebro no tuvo esa actividad? No necesariamente. Esa actividad puede ocurrir sin que la persona la recuerde después, o sin que tenga la capacidad de interpretarla en ese momento. Y esto abre una pregunta que la ciencia todavía no ha resuelto. ¿Cuándo muere realmente una persona? Porque resulta que hoy en día coexisten dos criterios médicos para declarar la muerte. El primero es el criterio clásico. El corazón deja de latir, la respiración se detiene. Eso es lo que conocemos como muerte clínica. El segundo es la muerte encefálica. El cerebro deja de funcionar de manera irreversible, aunque el corazón pueda seguir latiendo con ayuda de máquinas. Y aquí es donde se complica todo, porque en los años 60, con la llegada de los respiradores artificiales, comenzaron a aparecer pacientes que tenían pulso y respiraban con la ayuda de máquinas, pero jamás recuperarían la capacidad de respirar por sí solos. La pregunta sería, ¿estaban vivos o muertos? Y aquí viene algo muy interesante,
porque el concepto de muerte encefálica surgió precisamente por las necesidades de trasplante de órganos. O sea, era necesario saber en qué momento se podían extraer los órganos de un donante. Y eso generó debates éticos que todavía no están completamente resueltos. ¿Pueden creerlo? Por ejemplo, quien certifica la muerte encefálica debería ser alguien completamente independiente del equipo que va a realizar el trasplante. La respuesta obvia es sí, pero no siempre ocurre así. Y ese conflicto de intereses potencial es una de las tensiones más incómodas de la medicina moderna. Hay otro dato aún más perturbador. En el 10% de los estudios realizados no se encontraron datos de muerte neuronal en pacientes con diagnóstico de muerte encefálica. Es decir, hay un margen de error, pequeño pero existe. Y luego está la pregunta filosófica que la ciencia no puede responder. Si consideramos la vida como un continuo de capacidades neurológicas, ¿cuántas de ellas debe perder una persona para ser declarada muerta? ¿Dónde está exactamente esa línea? Y luego está algo que me parece todavía más revelador. No existe un criterio universal de muerte. Lo que en un país cuenta legalmente como muerte, en otro país puede no serlo. Los criterios varían en aspectos concretos. ¿Cuántos médicos deben certificar la muerte encefálica? En México, por ejemplo, solo basta con 1. Y en la mayoría de países, 2 o 3. Otro criterio es si se necesitan pruebas complementarias confirmatorias o si el diagnóstico puede ser solo clínico. En Estados Unidos, Alemania, España y Gran Bretaña, estas pruebas son opcionales. Otro criterio es cuánto tiempo debe observarse al paciente antes de declararlo muerto. Es decir, dependiendo del país donde estés cuando tu cerebro deje de funcionar, el protocolo para declararte muerto puede ser completamente distinto. Y en algunos países de Asia, esto es bien interesante, el concepto de muerte encefálica no es aceptado ni culturalmente ni legalmente, lo que hace prácticamente imposible los trasplantes de corazón. Eso para mí dice algo muy importante, y es que la muerte no es solo un hecho biológico, es también una construcción legal y cultural. Y esa línea entre estar vivo o muerto es, en muchos casos, más borrosa de lo que quisiéramos creer. No lo digo para alarmar, lo digo porque me parece honesto reconocer que la ciencia, con todo lo que sabe, todavía está aprendiendo a definir cuándo alguien realmente muere. Cuando el cerebro finalmente se apaga del todo, el cuerpo entra en otro proceso igual de fascinante, aunque menos poético. Inmediatamente el corazón deja de latir, el cuerpo comienza a enfriarse, un fenómeno conocido como algor mortis. Cada hora la temperatura comienza a bajar 1 grado hasta alcanzar la temperatura ambiente. Luego viene el rigor mortis, el endurecimiento muscular, porque las células musculares dejan de contraerse y relajarse ante la falta de proteínas que las mantenían en movimiento. Y después el cuerpo entra en una fase que, siendo honesta, me parece demasiado perturbador. Se convierte en un ecosistema. Microorganismos y bacterias toman el control, dirigiendo tejidos y órganos. La materia no desaparece, se redistribuye y el cuerpo que fuiste alimenta otra cosa. Pero aquí viene lo que más me impactó al investigar este episodio. Los microorganismos no vienen de afuera. Los microorganismos estaban dentro de ti. En cualquier momento de tu vida, tu cuerpo contiene tantos microbios como células humanas. Mientras estás viva o vivo, tu sistema inmune los mantiene bajo control, confinados principalmente en tus intestinos. Cuando mueres, ese control desaparece, sin oxígeno, sin defensas. Las bacterias intestinales comienzan a digerir los intestinos y luego los tejidos circundantes.
de adentro hacia afuera, usando el propio cóctel que sale de las células muertas. Alcanzan el hígado unas 20 horas después de que mueres y tardan al menos 58 horas para propagarse al resto de los órganos. Lo que te descompone no es algo externo que llega. Eres tú misma o mismo digiriéndote. Las bacterias que te mantuvieron viva o vivo son las mismas que te desintegran. Esto para mí es lo más perturbador de todo el proceso. Lo que más me quedó después de investigar este episodio es que la ciencia no hace que la muerte sea menos misteriosa. Al contrario, la hace más compleja. Nos dice que no hay un momento exacto en donde todo termina, que el cerebro puede encenderse justo antes de apagarse, que el cuerpo sigue activo después de que lo declaran muerto y que definir exactamente qué es morir es una pregunta para la medicina que todavía queda abierta. En el próximo episodio vamos a hablar del miedo a la muerte, de esas razones humanas muy concretas de por qué le tememos o le tienen miedo muchas personas a la muerte. Porque hay más de una y no todas las que pensamos son las que realmente nos asustan. Si este episodio te generó alguna pregunta o te hizo pensar en algo que no habías considerado, puedes dejarlo en los comentarios. Chaito, nos vemos en una próxima microdosis de pensamiento. Every passage them a shout out more on the dance floor.